Fran Hulsi. Gracias por mantener la sintonía con nosotros en Matinal. De inmediato recibimos a nuestra próxima invitada en esta mañana, la señora Ligia Amada Melo, quien fue ex ministra de Educación, Ciencia y Tecnología en el país y bueno, el sector de educación un gran referente. Bueno, ministra de ambos ministerios. Qué placer verla. Y a propósito de su experiencia, el gobierno ha planteado la fusión de ambos ministerios. Tengo entendido que ya hay un proyecto, hay una ley que se está haciendo. ¿El proyecto para la fusión del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior? El proyecto de unificación. Me imagino que usted lo ha visto, seguro. Mira, tiene la verdad que es una pena lo que se está haciendo. Yo terminé anoche precisamente de estudiar el proyecto de ley que dice unificación de los dos ministerios. En realidad prácticamente más que unificación, es una desaparición del Ministerio de Educación Superior. El MINER, o sea, el de Educación Preuniversitaria, se mantiene con sus funciones, con toda su estructura. Pero el MESI, o sea, el de Educación Superior, prácticamente se disminuye, es subsumido por el MINER. Todas sus funciones, desaparecen las estructuras. ¿Y cómo se diseñan las funciones para que educación asuma la educación superior? Bueno, lo que te estoy diciendo. Sí, pero ¿cómo se establece? Porque alguna misión tendrá... plantean, por ejemplo, que van a haber dos consejos. Un consejo del preuniversitario y un consejo de la educación superior. Sin embargo, la mayor parte de la regulación, o sea, el Ministerio de Educación Superior, MESI, actualmente tiene una función de regulación de las universidades, ¿verdad? Claro. Ese proceso no lo va a hacer el MESI, eso pasa a ser del MINER, prácticamente el que queda como superior como el Ministerio de Educación. La parte de vigilar, o sea, recibir los planes de estudio, ver los planes de estudio, la normativa y todo eso tiene que ser trazado por el organismo superior, o sea que ya no es potestad del MESI. La ciencia y la tecnología se crea una institución aparte, o sea, una agencia aparte para ventilar todo lo que es la investigación, ciencia y tecnología y la innovación. Se crea una agencia para evaluar, o sea, para el sistema de la calidad, o sea, evaluación de la calidad. No puede ser porque precisamente se está haciendo bien. Por ejemplo, la evaluación de las universidades, lo que llamamos evaluación quinquenal, que se hacía 5 años de acuerdo a la ley, se inició en el 2008 y ha dado muchísimos resultados. Las universidades se motivaron, corrigieron, o sea, se diagnosticaron sus fortalezas y sus debilidades, se hicieron programas de mejora y lo cumplieron. Estas autoridades continuaron, o sea, nosotros desde el 2008 hasta el 2015 evaluamos 38 universidades. El resto y las que se han creado, los que cumplieron 5 años que no lo habían cumplido cuando estábamos nosotros, estas autoridades lo han continuado y lo han hecho muy bien. Al contrario, mejoraron los instrumentos de evaluación. La ciencia y la tecnología, que funciona actualmente en el viceministerio precisamente de Ciencia y Tecnología, del MESI, funciona bien. Empezó en el 2005, con una inversión se fue subiendo y eso ha permitido que ya muchísimos profesores que antes se dedicaban solo a la docencia, se han dedicado a la investigación, se han motivado, muchos han realizado doctorado, tanto fuera del país a través de las becas como algunos con su esfuerzo propio y se han insertado a la investigación, a tal punto que en el 2005 la inversión que teníamos en el país para inversión en investigación, o sea, lo que llamamos I+D, era de 0.0003 y ahora en el 2024 es de 0.2. Es decir, que subimos, y bien, en aquel tiempo estábamos muy lejos de la media de América Latina, que en ese tiempo era 0.5. Ahora, en el 2024, que es de 0.8 en América Latina, por lo menos estamos en 0.2, lo que significa que el ministerio creció, o sea, el país puede exhibirse que ha tenido un crecimiento en inversión en investigación e innovación. Entonces, ¿por qué tiene que crearse una agencia para hacerlo si se está haciendo bien? ¿Se está haciendo bien? Profesora, muchos países funcionan con un ministerio y manejan ambas cosas. ¿Conoce usted alguna de esas experiencias que pudiéramos decir puede funcionar pero de manera distinta o no debe funcionar? Porque
Yo considero no que todos los países tienen la misma estructura que nosotros tenemos. Yo considero que lo que se está haciendo no procede. Okay. Yo considero que lo que tiene que hacerse es que funcionen los dos ministerios, que se actualicen las leyes, o sea, la ley del preuniversitario, que es la 6697, que incluso se estaba modificando. Yo formaba parte de la comisión, 26 personas técnicos formábamos parte de esa revisión. Que se actualice la 6697, que se actualice la 13901, que es la que rige para la educación superior, la ciencia y la tecnología. ¿Por qué? Porque mira, concentrar todas esas funciones que tiene la educación preuniversitaria, más todas las funciones que tiene precisamente la educación superior en una sola institución, con todos los déficits que venimos arrastrando, porque tenemos todavía que no hemos logrado la calidad a nivel preuniversitario, ni hemos logrado tampoco la calidad de los profesionales que salen de la universidad de acuerdo a las necesidades de hoy. No lo están. Incluso se está haciendo educación a distancia medianamente bien, porque no estamos, los diseños no responden a una planificación. Entonces, para mí no procede, fundamentalmente no procede la unificación, porque como te digo, lo que se está es subsumiendo, prácticamente desapareciendo el Ministerio de Educación Superior. Doña con Ligia, todas sus funciones, Ligia, dejándole muy pocas funciones y subsumida toda a la educación preuniversitaria, hacia el MINER, que como digo tiene muchísimo déficit, porque todavía es la hora que todavía tenemos niños que llegan al cuarto curso, al sexto curso sin interpretar lo que leen. Entonces, con todas esas prioridades que tiene la educación preuniversitaria, ¿cómo sumarle ahora las funciones? Por eso digo que más que una unificación, que se diga mejor claro, es una desaparición, es una supresión del Ministerio de Educación Superior. Doña Ligia, en su momento, así lo veo yo. En su momento usted como ministra de Educación le tocó lidiar con el gremio de la ADP. En este momento hay un enfrentamiento, una disputa con el tema de la evaluación por desempeño. Me gustaría saber su posición en torno a este tema. Claro, yo estoy de acuerdo con la evaluación de desempeño y está establecido en la ley. Incluso nosotros la aplicamos. Fuimos los primeros que aplicamos la evaluación de desempeño. ¿A dónde está el problema hoy? El problema está en que el ADP quiere que a los profesores que en su evaluación quedan deficientes se le otorgue un 17% de beneficio, lo cual no puede ser. Estamos de acuerdo totalmente que si la evaluación es positiva, el profesor reciba sus emolumentos que le corresponden. Pero los que quedan deficientes, ¿cómo tú vas a premiar la deficiencia? Por debajo de 70 no. A mí se me ocurrió ayer una idea que la voy a plantear. Vamos a ver. Yo pienso que esos que quedan como deficientes y que por tal motivo no les corresponde incentivo, se les dé un año para que se superen, porque pueden superarse. Y que ese grupo que quedan como deficientes, al año se le haga una evaluación. Y si quedan entonces en mejores condiciones, se le apliquen los incentivos. Y si, no superan, que se salgan del sistema. No, si no lo superan, entonces claro, no pueden darle, pero yo estoy segura. No, que salgan del sistema, claro, porque no quiere decir que no tienen condiciones para enseñar. Oye, si a los profesores que quedan como deficientes en la evaluación de desempeño, que cada día se ha ido mejorando, o sea, la que yo inicié, eso ha mejorado muchísimo, ahora es más exigente. Si a esa persona se le da la oportunidad de decirle, mira, dentro de un año te vamos a volver a evaluar. Si tú quedas bien, vas a tener derecho a tus incentivos, si no queda bien, te vas a quedar. ¿Tú crees que esa persona no va a hacer empeño en realizar nuevos cursos, en capacitarse, en estudiar, en autoprepararse? Lo harán. Porque en realidad, ¿qué es lo que la ADP ve? Bueno, a esos que quedan deficientes, que es una contradicción, porque quedan deficientes pero se quedan en el sistema. Claro. Se supone que si quedan deficientes lo que habría que hacerlo es sacarlo del sistema. Sacarlo o darle ese año sabático que usted dice para que se forme. Y además no tenemos tantos profesores como para elegir. Entonces por eso yo propongo que a esos profesores que en la evaluación de desempeño queden como deficientes, se les dé la oportunidad, un año de prepararse, lo vuelvan a evaluar. Y yo estoy segura que van a superar su deficiencia, porque no son tontos, van a hacer su esfuerzo. A propósito, doña Ligia, usted hablaba hace un momento de la planificación. El Ministerio de Educación, de la planificación, de la importancia de la planificación y de crear un verdadero plan. El Ministerio de Educación presentó en noviembre, diciembre, el plan decenal de educación 2034, el plan Horizonte.
así se llama. Y dentro de esos puntos y objetivos específicos, pues planteaba el tema de mejorar la educación básica. Usted también mencionó un punto como lo es la parte de la interpretación, que digo que fue humilde, porque decía que llegan a sexto de primaria, pero yo diría que a veces llegamos a la universidad sin tener eso cumplido. Dentro de este plan, ¿usted lo ha podido ver, ha podido ojear? Sí, no estoy de acuerdo tampoco con ese plan, te voy a explicar por qué. Mira, hay un plan, el plan educativo, ¿verdad? El pacto educativo, que se firmó en abril de 2014. Estuvimos 2 años, prácticamente 2 años, 1 año y 8 meses, trabajando un equipo, los ministros, los representantes de los sindicatos, expertos en educación de diferentes sectores, incluso ONG, el sector empresarial. Durante 2 años, como te digo, se elaboró lo que es el pacto educativo. El pacto educativo está diseñado hasta 2030. O sea, de 2014 al 2030. Entonces, lo que se había dicho cuando el presidente anunció que se haría un nuevo plan, protestamos mucha gente, dijimos, pero ¿por qué vamos a cortar el que tenemos en vigencia, que es hasta el 2030? Si bien es cierto que el que se hizo en el 2014 no ha funcionado exitosamente porque le ha faltado supervisión y consistencia, en las reuniones del pacto educativo, del cual yo formo parte como ex ministra, ¿qué propusimos? Lo que propusimos fue, vamos a evaluar el pacto, cuáles aspectos no se han cumplido, cuáles se cumplieron. Vamos a darle prioridad a los que no se han cumplido porque está muy bien diseñado, eso contempla todo, eso tiene objetivos muy claramente definidos, con áreas muy bien definidas y con actividades muy bien definidas, con metas a cada determinado tiempo. Entonces lo que propusimos fue, evaluemos el pacto educativo, veamos cuáles aspectos no se han cumplido, diseñemos entonces programas acelerados para completarlo y completamos el 30. Una vez que se termine ese pacto educativo, entonces por supuesto se hace otro pacto. Entonces, ¿por qué si está en vigencia hasta el 2030? Se va a iniciar ahora otro plan decenal que prácticamente va a anular el pacto educativo. Y el pacto educativo, como te digo, fue firmado, óyete, por cientos de instituciones. Profesora, o sea que pero a propósito... Es una contradicción. A propósito del pacto, yo siento que los pactos, los gobiernos asumen de los pactos las cosas que creen que le conviene, pero no lo asumen pleno, porque un pacto implica asumirlo pleno y hacer todo lo que manda el pacto. Y yo creo que con el pacto educativo ha ocurrido eso. Bueno, usted mismo señala, bueno, ha faltado seguimiento para cumplir esa parte. ¿Cómo es posible recuperar eso? Sí, se recupera. Mira, el pacto, como te digo, fue bien diseñado. En la cabeza prácticamente de Magdalena Lizardo, que lo hizo muy bien. Y mientras ella ha trabajado en el MEPID, ella entonces era la que tenía la cabeza del seguimiento. Luego ella salió del MEPID, eso quedó un poco, que te diría, yo no la deriva, pero no tenía la supervisión sistemática que ella y el equipo designado para tales fines le daba. Nos reunimos de vez en cuando, pero prácticamente lo que se ven son aspectos metodológicos, pero no se va al fondo. Y por eso ha habido un retraso en el cumplimiento. Pero estamos a tiempo de acelerarlo. O sea, la mayoría de lo que asistimos al pacto ahora recientemente, lo que hemos propuesto es que se acelere, que se cumpla, porque no es correcto tampoco que un país defina un plan, interrumpe ese plan para poner otro. Es una superposición innecesaria. No entiendo. Llover sobre mojado. Llover sobre mojado. Llover sobre mojado. De manera general siempre nos ha faltado la continuidad de Estado. Cambiamos de plan, que siempre nos ha faltado lo que es la continuidad de Estado. Cambiamos de plan y de proyectos. Exactamente. Y el sector educación eso es una de las deficiencias de nuestra institucionalidad. Eso se llama falta de institucionalidad, que nos falta mucho desarrollar en el país para ser exitosos. Pudiéramos ser muchísimo más exitosos en todos los aspectos económicos, cultural, social, todo, si se cumpliera la institucionalidad. Ese es un ejemplo evidente, como tú lo has dicho. O sea, es falta de institucionalidad. Si hay un plan, ¿por qué crear otro? Profesora. Entonces, por mejor que sea, lo que tiene que hacer el Ministerio de Educación es precisamente acelerar en aquellos aspectos que han sido retrasados.
¿Cuál es fundamentalmente que ha sido evidente? Bueno, los aprendizajes, es donde porque se ha mejorado en la formación del personal docente, se ha mejorado en cuanto a los emolumentos del personal docente que están bastante bien pagados en relación con otros países de América Latina. Se ha mejorado en construcción de aulas, o sea, hay mejores instalaciones, aunque todavía tenemos déficit, pero que no lo digan, que no es así. La mayor parte de las aulas, el país tiene la mayor parte de sus aulas en buen estado, lo tiene. Entonces, ¿dónde ha habido el retraso? En aprendizaje. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Acelerar, diseñar estrategias para que los aprendizajes de los niños desde el primer curso. Yo, por ejemplo, he sugerido muchísimas veces que no todo el mundo tiene la habilidad para trabajar en primer curso, alfabetizar, vamos a decir. Okay. Y hay que hacer una evaluación de todos los profesores que trabajan en primer curso, los que tienen condiciones y actitudes para eso, porque tienen vocación para eso. Se quedan. Los que no se promueven a otro tipo de, a otro curso, pueden ser el cuarto, al quinto, al otro que ellos quieran, al área que ellos quieran. Mire. Entonces, porque los profesores de primer curso tienen que ser especializados en cómo enseñar a leer y escribir. Si eso se hace, el problema, pero entonces no se hace, entonces quedan profesores que no tienen habilidades para alfabetizar. Y esos niños siguen subiendo con entonces el círculo vicioso sigue creciendo y sigue creciendo. A propósito de ese tema que usted plantea, me gustaría saber entonces su posición con los auxiliares docentes. ¿Deben ser por concurso o deben ser por contratos? ¿Los auxiliares? Sí, docentes. Debe ser por concurso, todo debe ser por concurso. Eso es lo que conocemos como los profesores asistentes, vamos a... No, porque sí. Hay auxiliares, hay también lo que se llaman los coordinadores pedagógicos en las escuelas, y es conveniente que sea, así como para entrar a la docencia, se hace por concurso. También un auxiliar tiene las mismas condiciones porque va a trabajar precisamente auxiliando para los aprendizajes. No, y además entra como auxiliar y luego puede pasar a ser... Debe ser por oposición. Sí, porque si no es por concurso comienzan a nombrar gente que no... Profesora, pero yo quiero plantearle... No, porque eso evita precisamente, primero asegura que se haga el trabajo con calidad y segundo evita que se haga la designación por... va a decir por beneficio partidario. Sí. Profesora, quería plantearle esto, a ver si usted ha reflexionado sobre ello. El Pacto por la Educación se firmó en el 2014. ¿El Pacto? Por la Educación. Se firmó en el 2014. Estamos en el 2024, hace 10 años. Pero ¿qué ocurre? En ese trayecto, un acontecimiento planetario, que fue la pandemia, que parece haber volteado el mundo patas arriba. La tecnología vino y se integró. ¿Qué tanto se ha quedado retrasado ese pacto con la realidad que vive el mundo de hoy? Porque usted ha hablado del aprendizaje, pero en esa estructura educativa, que incluye todo, hasta la educación superior, han cambiado tantas cosas de manera tan rápido. Es correcto. Que no sé cuáles ajustes tendríamos que hacer para ir al ritmo en que el mundo va. Mira, en algunos aspectos se mantiene igual. Los mismos problemas y las mismas propuestas funcionarían. En otras, como bien tú dices, es necesario actualizarlo al momento actual. El mundo ha cambiado mucho. Ya el uso de la tecnología cambia totalmente, no solamente la educación, cambia la vida en todos los aspectos. Pero precisamente eso era lo que planteábamos dentro del pacto. Que el que tenemos se haga una evaluación. ¿Cuáles aspectos se han quedado rezagados? ¿Cuáles aspectos hay que actualizar? Eso es más fácil. Si tú tienes un pacto que es hasta el 2030 y hay algunos aspectos que están retrasados o que requieren actualizarlo para responder al momento actual, simple y llanamente se hace eso y se le da cumplimiento. No hacer otro plan, porque lo que no estoy de acuerdo es que se suplante un plan decenal con algo que ya existe y que fue firmado por tantas autoridades, porque sería, como digo, una interrupción a la institucionalidad. Una violación a la institucionalidad. Ya. Mira, quiero hablar del Congreso, del partido. Vamos arriba, vamos a hablarlo, de la fuerza del pueblo. Claro. ¿Ya se concluyó la primera parte? No, la primera parte se termina ahora en febrero. Ahora en febrero. En febrero. Y entonces... O sea, ha sido un éxito. En realidad estamos en este momento en la discusión, ¿sabes que hay 21 mesas temáticas? Y dentro de esas 21 mesas temáticas hay una, la de tiene que ver con políticas sociales, que tiene 12 submesas y por tal motivo son 32 mesas, incluyendo la submesa. Y en este momento ya se han discutido las propuestas y en este momento están en la elaboración, vamos a decir, la aprobación de la propuesta, o sea, discerniendo cuáles funcionan, cuáles no,
luego se hará una revisión de estilo y entonces se hará entonces luego a fines de febrero vamos a decir, una evaluación final ya, que es donde se va a hacer en una gran asamblea, se presentarán los resultados y ya. Entonces ahí se termina. Entonces ahí se abre, entonces, el Manolo Tavares Justo para elegir a las autoridades del partido. El Manolo ¿Cuándo Tavares debe Justo, comenzar esa? ya para que es un congreso elector. ¿Cuándo debe comenzar ese Inmediatamente, en la misma asamblea, en la misma convocatoria que se hace para... Ahí se cierra uno y definitivamente. se abre el otro. Exactamente. Es donde se clausura ya la primera parte, o sea, el primer congreso ordinario, que como te digo, su objetivo fundamental es fortalecer el partido, revisar sus estatutos, revisar su línea de principio, mejorar lo que haya que mejorar, definir también las mesas temáticas en diferentes aspectos como que han cambiado el mundo y actualizarlos y ponerlo a tono con la realidad del momento actual, las cuales sirven para que el partido pueda diseñar política pública, pueda hacer oposición, pueda hacer consejo, lo que fuere. Inmediatamente que se evalúan eso, entonces en ese mismo se anuncia el inicio del Manuel Tavares Justo, que es ya un congreso electoral. Bueno. Así que ha sido exitoso, se ha trabajado con éxito. Y lo mejor que ha tenido es que se han integrado los compañeros con mucho entusiasmo, tanto a nivel nacional como en el exterior. Qué bueno. La mayor parte de las reuniones se hacen como es natural virtual, y tú ves siempre la participación de representantes de Estados Unidos, de España, de la Florida, incluyendo Estados Unidos, o sea que ha sido exitoso. Esa experiencia sirve para darnos cuenta que la educación también hay que transformarla. Claro, claro. Bueno. Profesora, gracias por venir y un excelente año. Buena salud. Gracias a ustedes por la Gracias por invitación. acompañarnos. Gracias a ustedes por estar en sintonía con nosotros. Les invitamos a que continúen disfrutando de la programación Gracias. de Telemicro, Canal 5, bueno, de todo el grupo de medios Telemicro, y que mañana esté con nosotros a la misma hora y por el mismo canal. Feliz día.